Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un recipiente de 250 ml contiene hidrógeno a una presión de 800 torricellis, mientras que otro recipiente de 150 ml contiene helio a 1200 torricellis. Si se abre la llave que los conecta, calcule, inciso A, presión total final, inciso B, fracciones molares, inciso C, peso molecular promedio, y además nos indica que el proceso es llevado de forma isotérmica. Entonces, vayamos a la resolución del presente ejercicio. Veamos, ¿cómo podríamos graficar esto? Dice, un recipiente de 250 ml. A ver, podemos tener aquí un pequeño recipiente de 250 ml. Está el volumen del recipiente A, le llamaré, es de 250 ml. ¿Qué contiene? Dice hidrógeno. Ahí está hidrógeno. Primer error, el hidrógeno es un gas diatómico, no lo pueden poner así, recuerden, ¿no? Hidrógeno, gas diatómico, subíndice 2. Eso influye, recuerden, en el peso molecular. ¿Sí? Hidrógeno es diatómico. No olvide eso. Nos da la presión en la cual se encuentra el hidrógeno acá. Presión en el recipiente A le llamaré. ¿Cuánto es? 800 torricellis. 800 torricellis. Mientras que otro recipiente de 150 ml, puedo crear acá otro recipiente de 150 ml, este es un poco más pequeño que este, contiene helio. El helio, si ponen así, estaría mal, ¿no? El helio es un gas noble, ¿sí? Gas monoatómico, subíndice 1, ¿recuerdan? Toda la vida permanece solo, no reacciona con nadie, así solo es completamente estable el helio. Es inerte, si quieren, ¿no? Inerte, no reacciona con nada, ni en presencia de ácidos ni bases fuertes, ¿no? Se mantiene ahí estable. En el helio, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuánto de volumen es de este recipiente? Volumen de B le puedo llamar 150 ml. El volumen del recipiente B es 150 ml. Ahí está, para este recipiente. Y el helio tiene una presión en este recipiente de 1200 torricellis. Si se abre la llave que los conecta, ¿qué nos indica esto? Estos dos recipientes están conectados por una llave. Dos recipientes ahí están conectados y seguramente que hay una llave de paso que puede permitir o impedir el flujo de un gas hacia el otro recipiente. Este sería el gráfico en cuestión del problema, ¿no? Ahí está, dos recipientes están conectados y aquí hay una llave que está cerrada inicialmente, ¿no? ¿Qué dice? Si se abre la llave que los conecta, si yo abro esto, calcule la presión total final. A ver, ¿qué ocurriría acá? A ver, veamos lo siguiente. Si yo abro esta llave, ¿qué va a ocurrir? A ver, tenemos lo siguiente. Ahí está nuestro recipiente conectado a otro recipiente pequeño, de menor volumen. Ahí está. Si abrimos esta llave, si lo abrimos, vean, estoy dejando que fluya el gas de un recipiente a otro, ¿qué va a ocurrir? Parte del helio va a migrar al recipiente del lado izquierdo, hidrógeno, y aquí había helio, ¿no? Entonces, a ver, hidrógeno y aquí había helio. A ver, para distinguir podemos poner de otro color. Parte de este helio migra al recipiente que está en el lado izquierdo. Y lo propio, parte de este hidrógeno va migrando y llena el recipiente del lado derecho. Ahí está. Cuando abro la llave, vean, hay una mezcla de gases. ¿Qué me pide cuando abrimos la llave? La presión total final. ¿Qué haríamos? Vean por favor el siguiente procedimiento que es bastante recurrente al inicio de mezcla de gases. Algunos plantean la siguiente expresión. Dicen, presión total, dicen presión total. Sería, por ley de Dalton, dicen presión del hidrógeno más presión del helio. La presión del hidrógeno, que le he llamado A en la primera instancia, sería 800 torricellis, más la presión del helio 1200 torricellis. A ver, esto nos da 800 más 1200, 2000 torricellis.
Y listo, ya está el inciso A, dice. Vean, esto que acabo de hacer es erróneo. No es válido. Pero estoy haciendo hincapié en eso para que usted no cometa esos errores en su examen o al momento de realizar alguna práctica. Entonces, ¿por qué no será correcto? Es lo primero que tal vez alguno dirá. La ley de Dalton ocurre cuando el volumen es constante. Entonces vean, dirían, ¿no? Del inicio al final el volumen no es constante. ¿Por qué? Me dirán. Vean, el hidrógeno a un inicio tiene un volumen de 250 ml. Cuando usted abre la llave, el hidrógeno al final aquí ya no ocupa 250, ocupa 250 más el volumen de este otro recipiente. Aquí podríamos ver eso, podríamos calcular, ¿no? Volumen final, ¿cuánto sería? Aquí si abro la llave, el hidrógeno, ¿qué volumen va a ocupar toda la mezcla de gases? La mezcla va a ocupar el volumen de los dos recipientes. Sería 250 más 150, 400 ml. ¿Sí? A ver, otra vez. Al inicio los gases están separados. Cuando yo abro la llave, la mezcla de gases, ¿qué volumen va a ocupar? Va a ocupar el volumen de ambos recipientes porque la mezcla se va a expandir, ¿no? Entonces va a ocupar el volumen total, que sería la suma del recipiente A más el recipiente B. 250 más 150, 400 ml. ¿Sí? Entonces, el volumen no es constante, entonces por eso no puedo usar la ley de Dalton. ¿Por qué otra cosa no puedo usar la ley de Dalton? ¿Vean? Estas condiciones son cuando tengo este sistema, ¿vean? Esta presión es cuando la llave está cerrada y lo propio acá. Si esta llave está cerrada, vean por favor, acá, en este punto, no hay mezcla de gases. ¿Por qué? Porque aquí está solamente el hidrógeno y aquí está solamente el helio. Entonces, como está cerrada, les recalco, no hay mezcla de gases. Y si no hay mezcla de gases, usted no puede usar ninguna de estas ecuaciones en este punto. ¿Sí? En este punto no hay mezcla otra vez, por ende no puedo usar ninguna de estas ecuaciones. Acá sí, acá ya está abierto y hay una mezcla. Entonces, acá no puedo usar la ley de Dalton, entonces haría mal en hacer esto. ¿Sí? Vean ese error que es bastante común en las primeras partes de resolución de estos problemas. ¿Ok? Esto sería un error. Vuelvo a hacer hincapié en eso. ¿Qué sería lo más correcto? Vean, podemos analizar lo siguiente. Podemos analizar para cada gas. ¿Qué diríamos? Para el hidrógeno. Para el hidrógeno. El hidrógeno a un inicio, porque sería el inicio, tiene esta presión y este volumen. ¿Qué ocurre al final? Al final el hidrógeno se ha expandido, ¿no? De 250 ha ganado un volumen de 400 ml, ¿no? Estaba inicialmente otra vez en 250, ese volumen ocupaba, abro la llave y el hidrógeno se expande, ocupa el volumen total. ¿Recuerdan? Cada gas se comporta como si estuviera solo, entonces el hidrógeno piensa que está solo y ocupa este volumen total de 400 ml. Entonces, y este proceso ha sido llevado ¿de qué forma? De forma isotérmica. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace alusión eso? Isotérmico. Recordemos lo siguiente. Por ley combinada, que es una ley empírica, ahí está, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Si es isotérmico, ¿qué implica? Que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, es constante, no ha habido cambios. Recordamos qué ocurría con estas temperaturas, se cancelaban y me queda la ley de Boyle, que es proceso isotérmico. Si desean, directamente hubieran puesto la ley de Boyle o hubieran partido de la ley combinada para llegar a esa expresión. Entonces, vean, para el hidrógeno, ¿qué tendríamos en cuestión? Ahí está, antes de hacer esto en forma general podemos poner. Para el hidrógeno, ¿qué tendríamos? Presión inicial. ¿Cuál es la presión inicial del hidrógeno? El hidrógeno cuando está acá en este recipiente es una presión de 800 torriceles. Volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial acá? 250 ml. Acá no es necesario que esté en litros porque no estoy usando la ecuación de estado. En acá, recuerden, el volumen está en litros porque la R está en litros. Ahí está. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2. Este dato no tengo qué presión ejerce el hidrógeno cuando se ha abierto la llave y se ha expandido. Por volumen 2. ¿Qué volumen 2 sería? 400 ml. Es el volumen final cuando se ha abierto la llave. ¿Qué puedo hacer de acá? Despejar. Presión 2. ¿Qué tendríamos?
tendríamos? Estos 400 ml pasan a dividir. ¿Qué tendríamos? ml se va con ml, si alguien desea. 400 pasa a dividir. Entonces, 800 por 250 entre 400. 800 entre 400, vean, es 2. 2 por 250 hacen 500 ml. Ahí está. Bueno, si no le convence mucho hacer manualmente, obviamente puede verificar esto en la calculadora. Ahí está. ¿Qué sería esta presión 2? Es la presión que ejerce el hidrógeno cuando se ha abierto la llave. Entonces sería la presión que ejerce el hidrógeno cuando se ha abierto esta llave, les recalco, y hay la mezcla de gases. Lo propio puedo hacer para el helio. Entonces aquí para el helio, ¿qué podríamos decir? Presión inicial, volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Qué tendríamos? Para el helio, presión inicial, cuando está solo, cuando está ahí confinado en el recipiente del lado derecho, su presión es 1200 torricellis por volumen inicial. El volumen de ese recipiente es 150 ml. Es igual a presión final por volumen final. El helio, cuando abro la llave, ocupa el volumen total. El volumen de los dos recipientes, piensa que está solo, igual ocuparía 400 ml. Listo. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar esta presión final. ¿Qué tendríamos acá? Estos ml con ml se van, al igual que en un instante. 400 pasa a dividir. 1200 entre 400 hacen 3. 3 por 150 hacen 450. Ah, perdón, acá estábamos mal. No es ml, esto es torricelli. ¿No? Acá lo propio, ¿no? 450, ¿qué? Torricellis. Esta sería la presión que ejerce el helio cuando abrimos la llave que conecta los recipientes. Entonces, vea por favor, otra vez. A un inicio no hay mezcla, por tanto no puedo usar la ley de Dalton. Segundo, el volumen de acá no es constante, entonces usted no puede usar la ley de Dalton cuando el volumen no permanezca constante. ¿Qué más? Usando la ley de Boyle, ahí está la ley de Boyle que se puede deducir a partir de la ley combinada, estoy hallando las presiones del hidrógeno y del helio cuando se abre la llave y por ende se expande su volumen. Del hidrógeno es de 500 torricellis y del helio es 450 torricellis. Estas presiones, ¿qué me representan? Me representan las presiones cuando se ha abierto la llave y cuando ya están mezclados ambos gases. Ahora vean, acá ya puedo usar la ley de Dalton, acá sí puedo usar la ley de Dalton. ¿Por qué? Porque estoy analizando este sistema en acá. En acá, cuando ya he abierto la llave, el hidrógeno ejerce esta presión, el helio esta otra presión. En acá ya no ha ocurrido más cambios, ya no estoy ganando más o menos volumen. En acá ya el volumen es constante, ya puedo usar la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Dice, por Dalton, ahora sí ya podemos hacer eso. Por Dalton, ¿qué diríamos? La presión total es igual a la presión del hidrógeno más la presión que ejerce el helio. ¿Cuánto sería? 500 más 450, 950 torricellis. Ahí está la presión total que ejerce la mezcla, ¿no? Entonces estoy hallando otra vez, por ley de Boyle, la presión del hidrógeno cuando ya está en la mezcla y lo propio, la del helio cuando ya está en la mezcla. Como ya tengo las presiones en la mezcla, estoy teniendo aquí las presiones parciales. Sumando ambas puedo hallar la presión total y responder el inciso A. Listo. Inciso B. ¿Qué me pide? Fracciones molares. ¿Cómo podríamos hallar la fracción molar? Fracción molar de A, hemos dicho que es número de moles de A entre número de moles totales o presión de A sobre presión total. ¿Qué me convendría? No me convienen moles porque no tengo de dato los moles, ¿vean? Entonces, tampoco tengo de dato la temperatura para hallar por Pavlov-Rato una ecuación de estado. Entonces, no me conviene esta parte, me conviene más esta otra. ¿Vean? ¿Cómo definiría? Por ejemplo, si yo quiero hallar fracción molar del hidrógeno, en este caso en lugar de A, ¿qué pondría? Fracción molar del hidrógeno serían moles de hidrógeno entre moles totales. Lo propio acá, presión del hidrógeno entre presión total. Moles, hemos dicho, no tenemos, tampoco podemos hallar porque no me da la temperatura a la cual se desarrolla el experimento para usar ecuación de estado. Presión del hidrógeno tengo en la mezcla es 500 torricellis. Acá les recalco, expresiones no me representan presiones en la mezcla, son presiones cuando están separadas.
presión total hemos hallado. Dividiendo puedo hallar la fracción molar del hidrógeno. Fracción molar del hidrógeno sería presión del hidrógeno. En este caso del hidrógeno es 500 torricelis entre la presión total, 950 torricelis. ¿Cuánto nos da esta división? 500 entre 950 sería, 50 entre 95 directamente, porque los ceros irían, ¿no? 0,53. ¿Qué sería esto? 0,53. Ahí está la fracción molar del hidrógeno. Puedo hacer de similar forma para el helio. Fracción molar del helio sería presión de helio sobre presión total. Presión de helio tenemos, la presión total tenemos. ¿Cuál sería otra opción? Decir que la suma de fracciones molares, que es bastante recurrente esto, tiene que darnos 1. Entonces tengo la fracción molar del hidrógeno, hemos hallado 0,53. Del helio puedo despejar. 1 menos 0,53, ¿cuánto sería la fracción molar del helio? 0,47. Listo, ya estaría. Con eso resuelta esa parte del problema. Ya está el inciso B. ¿Qué me falta finalmente para el inciso C? Me falta hallar el peso molecular promedio. Para el peso molecular promedio, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos simplemente recordar la forma, ¿no?, de peso molecular promedio. Tampoco puedo echar pavo ratón ahí o ecuación de estado porque no tengo la temperatura, si alguien se pregunta eso. Ahí está, fracciones molares. Y bueno, voy a hallar el peso molecular promedio de la forma habitual, inciso C, peso molecular promedio. ¿Qué haríamos? ¿Qué dice la fórmula? Peso molecular promedio es fracción molar de A, peso molecular de A, más fracción molar de B, peso molecular de B. A es el primer componente o uno de los componentes de la mezcla, si desean. Uno de los componentes es el hidrógeno, ahí está. Fracción molar del hidrógeno, peso molecular del hidrógeno. B es el otro componente, en este caso helio. Helio, helio. Listo. Reemplazamos los valores. ¿Qué tendríamos? Fracción molar del hidrógeno. ¿Cuánto era del hidrógeno? 0,53. Peso molecular del hidrógeno. Peso atómico del hidrógeno es 1. 1 por este 2 serían 2 gramos sobre mol. Ahí está. Más fracción molar del helio. Peso atómico del helio es 4. 4 por 1, porque el helio tiene subíndice de 1, es 4 nomás. Ahí, por si acaso, aquí sería 4 gramos por mol. Peso molecular del helio. Fracción molar del helio es 0,47. ¿Qué nos debería dar? Si vemos los pesos moleculares, uno es 2 y otro es 4. Deberías darme un rango, un valor que esté entre 2 y 4, porque es promedio, recuerden. No puede darme ni menor a 2 ni mayor a 4. Tiene que estar en ese rango. Por eso es la denominación de promedio. ¿Cuánto nos daría esto? A ver. ¿Qué tendríamos? 0,53 por 2 más 0,47 por 4. Esto nos da 2,94. 2,94 gramos sobre mol. ¿Es lógico este resultado? Sí, porque está en el rango entre 2 y 4. Ahí está el peso molecular promedio de este ejercicio. Entonces, vean por favor, este tipo de ejercicio es igual bastante recurrente cuando abrimos una llave que conecta dos recipientes y producimos la mezcla de gases. Sí, evite cometer estos errores que son de concepto, y por lo demás es las ecuaciones que hemos estado viendo simplemente con distintos datos y haciendo un tratamiento algebraico.